que necesitas en este momento. Que tu prepago rinda mucho más. Por eso, Claro te da más megas, más minutos, más ventajas y beneficios. WhatsApp gratis y 2x1 todos los días en tus recargas desde $2. Para que lo uses como tú quieras. Navegando, hablando, mensajeando. Y además, hablas con todos tus amigos de todas las operadoras. En tus recargas, Claro te da más. Bienvenidos amigos de la República a este espacio Libre Expresión. Estamos en este martes para hablar de un tema sumamente importante, clave para el estado de las libertades y la democracia en nuestro país. Se trata del concurso de 1472 frecuencias de radio y televisión, el concurso más grande de la historia del país y probablemente del continente. Bienvenidos. Estamos con nuestros invitados. Se trata de Roberto Manciati, presidente de los canales de televisión comunitarios y regionales del Ecuador. SECREA, bienvenido. Gracias. Roberto, Roberto, ingeniero en empresas y gerente general de RTU, Radio y Televisión Unida del Ecuador. Diego Salgado es nuestro siguiente invitado, asambleísta por Pichincha, por el movimiento CREO, es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias, César. Un gusto. Bien, decíamos que se está en este momento en el Ecuador en pleno proceso de un concurso para concesionar 1472 frecuencias de radio y televisión. Esto en un año preelectoral, Diego, ¿qué implicaciones crees tú que tiene que el 65% de todos los medios de comunicación audiovisuales y radiales del Ecuador estén en este proceso en el cual obviamente no sabemos si es que van a renovarse esas frecuencias o no? Mira, yo pienso que esta es la última travesura de la Revolución Ciudadana. Digo última porque el presidente Correa ya es saliente, ya está ido. Sin embargo, quiere dejar a la libertad de comunicación y a la libertad de expresión, quiere dejar de una vez por todas aniquilada, desde mi punto de vista. 10 años que ha perseguido a los medios de comunicación, 10 años que ha perseguido a ustedes, los periodistas, los comunicadores, 10 años que ha perseguido a quienes pensamos diferente y opinamos diferente a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. Y podemos ver que esa misma práctica tenemos en Venezuela, la misma práctica está en Cuba desde décadas atrás, la misma práctica está en Bolivia, la misma práctica la Argentina de los Kirchner, Nicaragua, El Salvador está entrando y ya está discutiendo la ley Mordaza. Yo creo que con mayoría parlamentaria, a pesar de que ya la oposición está bien estructurada, pero con mayoría en el legislativo, seguramente los exguerrilleros que ahora gobiernan El Salvador también logren finalmente tener la ley Mordaza y por supuesto con eso perseguir y acallar a los libres pensadores, a los que opinan diferente a estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Yo tengo mucha preocupación, lo que tú acabas de mencionar, esa es la preocupación nuestra. Los medios de comunicación amenazados en este momento de ser quitados la frecuencia. Hay tradiciones, la generación mía no habla de Ecoavisa, por ejemplo, habla del Canal 8, no habla de Teleamazonas, habla del Canal 4. No habla de radiodemocracia, habla de la 92.5, la 91.1, no se diga, en mi época nacía La Bruja, la 107.3, entonces nos acordamos, a pesar de mi memoria y a pesar del tiempo, nos acordamos de la frecuencia de este número que es el que identifica el canal o el dial en la radio que nos gusta escuchar, por supuesto RTU también, mi estimado Roberto, no te resientas. Entonces es absolutamente preocupante, porque los medios de comunicación que se atreven a invitarnos, ¿no es cierto?, que enfrentan de alguna manera al poder de Rafael Correa, el presidente saliente, pueden ser amenazados, están siendo chantajeados, están con la espada de Damocles. Si tú te desvías del camino, si tú exageras en invitar
a opositores políticos, más aún a puertas de campaña política, te quitamos el diálogo. Roberto, este concurso es ordenado por la Ley Orgánica de Comunicación. La ley, de hecho, decía que un año después de vigencia de la ley tenía que realizarse este concurso. Van 3 años, es decir, se ha incumplido la ley. Y la ley también ordena una repartición de frecuencias en segmentos fijos, ¿no? 33% para los privados, 33% para los estatales, ¿no es cierto?, divididos además en públicos y oficiales, y 34% para los comunitarios. ¿Cuál es el peligro que ven ustedes se crea como canales de televisión regionales, locales, pequeños muchas veces, en este concurso de frecuencias? Yo te diría, primero, muchas gracias, César, y un gusto estar con Diego en esta mesa. Roberto. Es un tema inalcanzable, lo hemos dicho 1, 100 y 1000 veces. El tema de la repartición de las frecuencias en 33, 33, 34, es bonito que esté en el papel. La ley de comunicación soporta porque es papel, pues en el papel uno puede escribir todo. Las personas que hicieron la ley de comunicación, los 3 presidentes de esa comisión, no conocen la realidad de los medios de comunicación. No conocen la realidad del medio de cobertura nacional, cobertura regional, cobertura local, sea radio o televisión. No conocen. Y se les ocurrió decirlo en 33, 33, 34. Hemos pasado 2 concursos. Solamente como un detalle muy simple. Se han pasado 2 concursos, donde se propuso que se presenten medios comunitarios, que deberían alcanzar el 34%. Primer concurso no se presentó nadie. En el segundo concurso participaron 11 provincias, pusieron 11 provincias, donde estuvieron todas las provincias del oriente ecuatoriano, estuvo Esmeraldas, Santo Domingo, estuvo Santa Elena, estuvo la provincia del Oro, y de esas provincias no se presentó ni una sola propuesta para medio comunitario. Como no se presentó ninguna propuesta para medio comunitario, vieron que el castillo se les fue al piso, porque no van a alcanzar. Y ahora después hacen un tercer concurso donde ponen a todas las frecuencias del espectro, 1472 frecuencias, y de esas frecuencias quieren ver si es que alcanzan a cumplir el 33%, el 34% y el 33% privados, públicos y comunitarios. La pregunta ¿será en el tercero, en el quinto, en el 10º o en el 20º concurso que se alcance a cumplir eso? Tal vez la ley de comunicación tenga vigencia los próximos 100 o 150 años para ver si es que ahí alcanzarán a repartir el 33, 33, 34. El papel aguanta todo. Con la salvedad, Roberto, que hay que mencionarlo, que los medios públicos o estatales no entran a concurso, eso es una asignación directa, ¿no? Exactamente, asignación directa. Diego, uno de los cuestionamientos que se ha hecho a este concurso es la falta de independencia de las autoridades que van a tener a su cargo este concurso, que es en 2 fases, ¿no? La primera fase a cargo de Arcotel, que es una agencia de regulación que básicamente es de composición por parte del Ejecutivo, es el presidente el que nombra, a diferencia de lo que era antes la superintendencia, claro, ¿no es cierto?, que había incluso un juego legislativo, claro, ahí, ¿no es cierto? Por supuesto. Había un control legislativo. Acá es directamente el presidente de la República. Y la segunda, que es el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el CORDICOM, ¿cierto? ¿Qué nombre más pomposo? Este organismo que actualmente está a cargo de un político como es Patricio Zambrano, que proviene del Parlamento andino y es presidente del Partido Socialista, alineado con el gobierno. ¿Es legítimo entonces cuestionar la independencia de estas autoridades que van a tener a su cargo el concurso? Absolutamente, absolutamente. Le conocemos ya 10 años al gobierno de la Revolución Ciudadana y conocemos que son tramposos. El presidente de la República se autodenominó dictador, ¿no es cierto? Claro, esa es la dictadura. Él dice que por ser el jefe de Estado es el jefe de las 5 funciones, ya no son poderes, son funciones. Estas 5 antes en la política clásica le conocíamos que eran 3, ahora hay el poder electoral y el de participación ciudadana, todos en manos de los mejores amigos del presidente que ya se va. Patricio Zambrano, le conozco, yo creo que es un político serio, sin embargo, es uno de los mejores amigos del presidente que ya se va. Si bien es cierto, él milita en el Partido Socialista, pero ganó el Parlamento andino, la designación, su curul, bajo la lista 35 de Alianza País. Por lo tanto, no podemos estar tranquilos. Yo no estoy tranquilo de que se va a respetar el concurso, tomando en cuenta además que estoy absolutamente en contra
del concurso, absolutamente en contra y redistribución, perdón, en contra del concurso y redistribución de las frecuencias y de los canales de televisión. Porque claro, si es que una comunidad, cualquiera que ésta sea, quiere una frecuencia, pues que la adquiera, pues como la adquirieron los dueños de los medios. Hay que perseguir la corrupción, hay que perseguir al ladrón, por supuesto, pero no hay que perseguirles a los empresarios o a la gente de los medios que quieren hacer de su actividad la comunicación, ¿no es cierto? Y ahora perseguidos por este gobierno. Entonces no puedo estar de acuerdo, y peor aún pensar que es legítimo que el mismo gobierno, que tiene interés de quedarse y perpetuarse, habló el propio presidente de la República que se va, hablaba de 300 años de revolución ciudadana, de 300 años en el poder, con una constitución de Montecristi que no ha durado ni 8 años, hablaba también de 300 años de vigencia de esa Carta Magna, por un lado. Por otro lado, ¿qué estamos haciendo nosotros? La semana pasada firmamos una carta en donde se pide, se exhorta, se solicita al secretario de la OEA, señor Almagro, que nos ayude a observar. Nosotros los políticos, los 33 o 34 legisladores de oposición, firmamos la carta, se entregó el jueves 2 de junio, esta carta en manos directamente del señor Almagro. Así es que eso expresa, manifiesta que no confiamos en estos concursos, que en lo particular, y el movimiento creo, no queremos la ley Mordaza. Guillermo Lasso, parte de sus propuestas de campaña, es buscar la manera de derogar esa ley Mordaza. Por lo tanto, eso denota que estamos en un desacuerdo absoluto. Nosotros somos libres pensadores, nosotros respetamos la libertad de empresa, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad en general. Absolutamente contrarios, y en este caso absolutamente opositores de la revolución ciudadana. Así es que nosotros aspiramos, de verdad, que la OEA tome cartas en el asunto. El señor Almagro fue propuesto como candidato a la Secretaría de la OEA por nada más y nada menos que el señor Patiño, canciller de la Revolución Ciudadana, hoy enemistados con su candidato. ¿Por qué? Porque ha dicho la verdad en cuanto al señor Maduro, ¿no? Es otra forma. Hablábamos en otro medio de comunicación que estamos viviendo y enfrentando una nueva forma de dictadura. Cierto, nos han convocado y nos han invitado a votar, a elegir. Eso es correcto. Sin embargo, con todas las funciones del Estado en manos de una sola persona, con todo el dinero del Estado, 300.000 millones de dólares, que ha manejado 10 años Rafael Correa, tiene obviamente la cancha a su favor, inclinada a su favor. No confiamos en el gobierno, así es que estamos pidiendo, y es algo que me alegro y debo resaltar, que todos los diputados, legisladores, asambleístas de oposición, todos firmamos la carta solicitando al señor Almagro, secretario general de la OEA, que nos ayude a observar este concurso. Dejo y recalco, no estoy de acuerdo con el concurso, no estoy de acuerdo con la ley que contiene este concurso de redistribución de frecuencias. Sin embargo, la ley está ahí, me guste o no, pero tenemos que buscar la mejor manera, quienes pensamos y quienes respetamos los derechos humanos, y uno de ellos la libertad de expresión y la libertad de informarse, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de que por lo menos se aplace y no se use para coartar a los candidatos de oposición al gobierno del saliente presidente Correa. Roberto, hace pocos días se constituyó una veeduría, ¿cierto?, del concurso, pero sabemos que se crea también a pedido que se convoque a organismos internacionales para que acompañen este proceso, ¿no es cierto? La veeduría, además, cabe resaltarlo, se lo hizo ad hoc, no ha habido una convocatoria previa, sino que un grupo de ciudadanos se autoconvocaron para vigilar el proceso.
¿Qué encuentran ustedes alrededor de este proceso para pedir el acompañamiento internacional? Yo creo que cuando se está hablando de un concurso que habla de 1.472 frecuencias, que realmente marcará un hito en Latinoamérica y seguramente en el mundo, por frecuencias de radio y televisión, era necesario y es necesario veedurías. Veedurías sociales, veedurías nacionales, veedurías extranjeras, veedurías de gremios, es necesario las veedurías. ¿Qué hubiese sido lo lógico, a nuestro parecer, a nuestro criterio como gremio de comunicación, de medios de comunicación? Que se abra un concurso, que se abra la posibilidad de inscribirse y que los veedores se presenten. Bueno, están calificados 5 veedores, no nos oponemos a los veedores, ya están calificados, han dado la semana anterior una rueda de prensa, nos parece muy bien, conocemos, somos amigos de muchos de ellos, está bien la veeduría, pero como se crea, nosotros hemos presentado de manera formal a la Vicepresidencia de la República, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al Ministerio de Telecomunicaciones, a Arcotel, Agencia de Regulación y Control, y al Cordicom, a los 5 organismos, la posibilidad de veedurías internacionales. ¿Por qué? Porque es un tema que va a marcar un hito en los medios de comunicación y en la redistribución de las frecuencias del país. Hemos planteado, aquí están los oficios, las copias de los oficios, hemos propuesto que esté la UNESCO, por ejemplo. ¿Por qué la UNESCO no puede estar como veedor internacional? Que esté AIR y AB, que es el gremio donde están todos los canales de televisión del planeta Tierra y todas las radios del planeta Tierra. Hasta hace pocos meses estuve como vicepresidente de la AIR para toda Latinoamérica y logramos cumplir con estos procesos en otros países, incluido Venezuela. ¿Por qué no puede estar UNASUR? Que se justifique pues entonces también UNASUR, que esté presente en este proceso, que justifique, como decimos los amigos, que justifiquen sus sueldos. Y adicionalmente a eso, en el plano nacional, ¿por qué no puede estar el Comité Empresarial Ecuatoriano? Un gremio donde estamos la gran mayoría de empresarios, de gremios de medios de comunicación, de industrias, etcétera, de todo el país, y podemos estar presentes. ¿De quién depende esto? Bueno, hemos mandado los oficios. Esperemos que los oficios no queden solamente en la recepción, sino que seguiremos viendo opciones para ver que esto se cumpla. Correcto. Estas veedurías internacionales, las que nos acaba de contar Diego de la OEA y estas otras de UNESCO y otros organismos internacionales, AIR, que acaba de mencionar Roberto, le prestarían algún viso de legitimidad a este proceso. Ojalá se dé paso a este tipo de veedurías. Pero nosotros vamos a dar paso a una breve pausa y retornamos con más Libre Expresión. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley
como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Regresamos a Libre Expresión, gracias por acompañarnos. Diego, estamos hablando de este tema de las frecuencias y tú señalabas que había la preocupación de que en pleno proceso electoral se cierren los espacios para los candidatos o posibles candidatos de la oposición. ¿Esta es una preocupación real? ¿Ha pasado eso desde la vigencia de la ley de comunicación, por ejemplo? ¿Se han cerrado espacios para los movimientos de oposición? Sí, yo siento que sí. Es decir, de un tiempo acá, los medios de comunicación no nos han invitado. En general, hay medios, por supuesto, que diría yo, con una dosis de valentía, mantienen espacios democráticos, de debate, de análisis, en fin, sí. Pero, por ejemplo, yo, que soy asambleísta, 6, 7 meses que no he sido invitado, por ejemplo, a la radio ni a la televisión legislativa. No soy invitado, salvo cuando quieren algún comentario para contrastar o hacerme caer en la televisión nacional, STV o alguna cosa. Telégrafo, jamás en la vida me han invitado. Telecentro, tampoco. Bueno, creo que no es decir, los llamados medios públicos no son muy pluralistas, que digamos. Y claro, y fíjate ahí, el momento que tengamos las puertas cerradas de los medios, entre comillas, independientes, simplemente para diferenciarlos de los medios oficiales, claro, la balanza sigue en el poder oficial, en el poder de Alianza País, porque ellos tienen los medios de comunicación, ellos tienen televisoras, quebradas, pero tienen periódicos, tienen radios, ¿no es cierto? Y claro, desgraciadamente, las radios pequeñas, sobre todo en provincias, fuera de Pichincha, Guayas, las radios pequeñas viven del pautaje, del día a día. ¿Y quién es el que más pauta? El gobierno nacional, los municipios, los gobiernos seccionales, en fin. Entonces, claro, están de alguna manera, repito, chantajeados, ¿no? Yo creo que eso corre el riesgo de que los candidatos, todos, puedan ser conocidos, puedan la población, el elector, escuchar su voz, escuchar sus propuestas. Siempre es un limitante que controle el poder oficial. Por lo tanto, yo tengo recelo de que estas elecciones, esta campaña política, pretende el gobierno polarizar y llevarse hacia su lado, ¿no? Entonces, claro, que les toca a los candidatos caminar más, que les toca a los candidatos, yo llamo los medios de comunicación alternativos, que son las redes sociales, ¿no es cierto?, que también tienen una penetración en la población importante. Por supuesto, nunca todavía
cerca a lo que los medios tradicionales, de la televisión, en fin, la radio, puede llegar. Sin embargo, son vías, son caminos, y estoy seguro que con la crisis económica, la crisis política, la manera de desgobernar el país, de cargarnos con impuestos, de meter las manos en los bolsillos, de irrespetar a la población, el Ecuador entero castigará a Alianza País y a su líder máximo en las elecciones próximas de febrero de 2017, a pesar de la difícil difusión de los mensajes de los candidatos de oposición. Roberto, Diego nos ha hablado de una complicada situación de los medios de comunicación, especialmente en provincias, de una dependencia posiblemente de la pauta oficial. Tú fuiste también presidente de AER, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de los medios más pequeños, de los medios de provincia? Yo te digo, porque en AER estuve como presidente 5 años y eso me dio la posibilidad de conocer las instalaciones de la gran mayoría de radios del país. Si es que se habla de la prensa corrupta, los empresarios de la comunicación, los grandes medios de comunicación, y siempre se generaliza. Semanalmente vemos generalizaciones contra los empresarios que de alguna manera, las grandes corporaciones mediáticas, lo que se diga, tomamos la decisión de invertir. En mi caso personal, 69 años en medios de comunicación, pusieron mis abuelos maternos una radio en la ciudad de Guaranda, en onda corta, y eso ha generado que 69 años, toda la familia hemos trabajado en esto. Hoy estamos ya los nietos, si cabe el término, en lo que es medios de comunicación. Ha sido una empresa familiar. Empresa familiar. Pero en este caso yo te digo, ¿quién conoce la realidad de la radio y la televisión de provincia? Nadie. ¿Cómo viven esos medios de comunicación? El Estado ecuatoriano ya no tiene el dinero que tenía antes, por lo tanto ya no hay publicidad. Y lo poco que se daba no se paga. Entonces, ¿cuál es la situación hoy de los medios de comunicación? ¿Cuántos empleados o cuántos funcionarios de medios de comunicación están en el desempleo? Tomaron la grandiosa y magnífica idea de subir el salario a los periodistas profesionales con título. La pregunta es, el día de hoy, ¿cuántos periodistas profesionales con título están trabajando en medios de comunicación? No se trabaja, pues, porque el periodista profesional en este momento tiene un sueldo aproximado de $900. Y esto está en la ley. Que no puede pagar ningún medio. ¿Qué medio puede pagar $900? ¿Qué hace el medio local, el medio cantonal, el medio regional? Radio, televisión y periódico, ¿qué es lo que hace? Cogen 2 o 3 estudiantes y con un sueldo pagan 2 o 3 estudiantes. Es lo lógico, eso hace la empresa, porque el medio de comunicación es un emprendimiento, que hemos sido catalogados de oposición. Bueno, que se digan los nombres de los medios. Diego decía hace un momento, hay medios de comunicación y medios de comunicación. ¿Cuál es la función del medio de comunicación? Informar, entretener y orientar. Básicamente eso que dan en la universidad a los periodistas. Yo no soy periodista. Pero uno de los temas importantes es comprender las personas que nunca fueron conocidas. Llegaron a ser conocidas a través de ¿qué? De los medios de comunicación, pues. Incluido el actual presidente, ¿no? Todas las personas. A través de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, hoy las páginas web. A través de eso es que llegan a ser conocidos. Llegan a ser conocidos y el día de mañana se olvidan. Pero los medios, estuvimos antes, estamos hoy y estaremos mañana. Somos testigos, en muchos casos, mudos de la historia y lo que sucede. Y en otros casos, cuando toca decir las cosas, porque para eso este medio de comunicación, pues, para investigar, no para quedarse callado. Estamos frente a un concurso de frecuencias en el que la mayoría de medios de comunicación locales y regionales no saben qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar. Estamos a pocos días incluso de que se cierre el concurso. Hasta el 30 de junio se tienen que presentar las propuestas, de ahí inicia toda la fase de calificación de esas propuestas que debería llegar hasta diciembre. Se van a presentar, tú ves que entre los asociados de SECREA y AER hay realmente la oportunidad de concursar por esas frecuencias. Realmente es voluntariamente obligatorio presentarse a los concursos. Tienes que presentar. Porque si no te presentas a los concursos, entonces simplemente pierdes tu medio de comunicación y el día de mañana dejas de ser radiodifusor y te pones a vender almuerzos. Cualquier negocio es digno, cualquier negocio es transparente, honesto, ¿no es cierto? Entonces dejas el medio de comunicación y te pones otro negocio. Para ver si es que así se concreta las 1.472 frecuencias, todas serán utilizadas. Y un tema final, del 75% del espectro radioeléctrico, en donde estamos medios de comunicación privados, se pretende bajar al 33. Del 75 al 33. Qué buena democracia y qué buena forma equitativa de impulsar el emprendimiento en un Ecuador que hoy necesita empresarios para poder vivir. Y Diego, desde esa perspectiva ya no como
un tema de medios de comunicación, sino como empresas. Hay pequeñas empresas, hay empresas familiares, como nos ha descrito Roberto, detrás de esto. ¿Qué pasaría si es que esas empresas pues dejan de operar? Mira lo que está sucediendo en el Ecuador desde hace tiempos. Cuando yo dije, fíjate, somos 7 millones de ecuatorianos, hombres y mujeres, que hacemos la población económicamente activa, una definición muy corta, quienes tenemos edad de trabajar y lo queremos hacer. Pero hay apenas 3 millones y algo más de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Supongamos que esos 3 millones tenemos empleo, porque claro, ahí se suman las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del hogar, como las define la Revolución Ciudadana, que paga la afiliación, no sé, seguramente el marido, el hijo, el abuelito, quien trabaje, quien tenga la suerte de trabajar. Entonces, si es que somos 7 millones de ecuatorianos, hombres y mujeres, que hacemos la población económicamente activa, ¿dónde están los 4 millones que no están afiliados? O están subempleados o están desempleados. Me tildó de loco el señor Glass en una de las sabatinas cuando dije esto por primera ocasión, cuando yo creo que el loco es él, pues, al decir que Ecuador es una potencia mundial, ¿no? Entonces ahí vi unas caricaturas que ojalá no les persigan al señor presidente Putin de Rusia y al presidente Obama, que se ríen cuando él dice que, cuando el Glass dice que el señor Glass, vicepresidente que ya se va, dice que Ecuador es una potencia, entonces ahí le veo a Putin y a Obama riéndose. Pero, claro, entonces, ¿qué va a pasar? Los ecuatorianos desempleados, los ecuatorianos sin actividad económica, los ecuatorianos sin producir, el Estado ecuatoriano sin petróleo, por lo tanto tampoco, como no hay dinero, sin impuestos. Entonces vamos camino a Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela de Maduro tiene 16, 17 años de gobierno, el chavismo. Los multilaterales tienen previsto el decrecimiento de la economía venezolana en el 2016 a menos 8.5%, y la ecuatoriana del chavista Correa estamos a menos 4.5%. Estamos persiguiéndole, solo tenemos 10 años solo de revolución, parecen 100. En todo caso, 4.5% de decrecimiento de la economía, sumado a que seguramente los empresarios de la comunicación que no han opinado, que no se han sometido a Rafael Correa, serán hechos a un lado. ¿Y a quién pondrán? A empresarios, comunicadores nuevos, pero eso sí, afiliados a Alianza País. Pero yo sí quisiera advertir algo. La nueva función legislativa tendrá que fiscalizar, con la ley en la mano, nada de vengancias ni mucho menos, con la ley en la mano tendrá que fiscalizar. Y los nuevos empresarios, si es que se llega a dar la distribución de estas frecuencias, tendrán que demostrar que son personas independientes y que ganaron el concurso limpiamente. Diego, hablas de que el futuro asamblea tendrá que fiscalizar. Ahora ustedes pueden hacer algo para vigilar este proceso también, es llamar a las autoridades de control. César, no, yo he pedido, mi despacho ha solicitado más de 100 informaciones a diferentes organismos del Estado, a diferentes ministerios, casi 50 entre secretarías y ministerios. No tengo ni una sola respuesta. Ya he solicitado también al defensor del pueblo, que tiene que velar porque las instituciones públicas entreguen la información, el momento preciso y obviamente información veraz y real. Vamos a ver qué me responde. Vamos ya una semana, vamos a ver qué responde. Entonces, yo no puedo confiar, no podemos nosotros confiar en un gobierno que no ha respetado la ley. Tengo un ejemplo. En el Código de la Niñez y Adolescencia, el artículo 52, numeral 2, dice: la utilización de niñas y niños o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. En Navidad, el presidente que ya se va, con una sonrisa bastante fingida, salió abrazado de niños y niñas. Y el Cordicom, que es la entidad que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes en comunicación, el Cordicom sale de abogado
del presidente sonriente y abrazador de las niñas y los niños. El Cordicom sale de abogado del presidente que ya se va. Eso demuestra que no enfrentamos un concurso de distribución o redistribución de frecuencias limpio, transparente, honesto. No. Yo no puedo creer en este gobierno ni en los amigos de este gobierno. Por lo tanto, yo sí digo, yo sí manifiesto, dejo expresado a través de tus cámaras, César, que el próximo gobierno y la próxima función legislativa y fiscalizadora, si es que se da el concurso, tendrá que investigar a esos nuevos empresarios, si es que tienen o no vínculos con el poder que ya se va. Correcto. Gracias, Diego. Vamos a ir a una breve pausa y retornamos ya con el segmento final de Libre Expresión. Y queremos plantearles a nuestros invitados en el nuevo segmento qué hacer frente a esta realidad, este concurso que ya el 30 de junio debería contar con los oferentes de estas 1.472 frecuencias. Sabemos lo que necesitas en este momento. Que tu prepago rinda mucho más. Por eso, Claro te da más megas, más minutos, más ventajas y beneficios. WhatsApp gratis y 2x1 todos los días en tus recargas desde $2. Para que lo uses como tú quieras. Navegando, hablando, mensajeando. Y además, hablas con todos tus amigos de todas las operadoras. En tus recargas, Claro te da más. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Medida es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil. Meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal dice esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es.
Regresamos a Libre Expresión. Estamos hablando de este concurso de 1.472 frecuencias que afecta al 65% de todos los medios de comunicación del país. Esa radio con la que usted en la mañana se despierta, escucha las noticias, ese canal de televisión en el cual usted ve su telenovela favorita, todos esos medios de comunicación podrían verse afectados por este concurso de frecuencias. Roberto, ¿cuál ha sido el nivel de diálogo, de interlocución con las autoridades que van a tener a su cargo el concurso por parte de los medios de comunicación regionales y locales? Hemos conversado y hay que destacar la apertura permanente tanto de Cordicón como Arcotel. Hemos conversado en muchas ocasiones en varias ciudades, nos han recibido las veces que hemos solicitado ser recibidos, se han desarrollado varios seminarios, talleres. En momentos las personas que han capacitado a los concesionarios, sus técnicos, sus financieros, etcétera, para hacer los informes, no estaban a la altura de capacitar a los profesionales. Entonces, jóvenes que venían a capacitar a gerentes financieros de grandes empresas mediáticas, difícilmente podrían, lo mismo en el caso técnico. Pero a pesar de eso, ahí hay que decir lo que es, o sea, ha habido la apertura, varios talleres en varias ciudades, en varias provincias, y claro, eso permite de alguna manera que los medios de comunicación al momento, la gran mayoría de medios de comunicación, estén elaborando sus propios informes. Hay empresas que siempre aparecen, que están elaborando informes, claro, sin conocer la realidad del medio, es uno de los riesgos que se corre. Al tú contratar una empresa que te haga los 4 informes y esa empresa no conoce la realidad de tu medio, tu público objetivo, tu programación, tu cobertura, etcétera, tu aspecto técnico, todos estos factores. Pero realmente yo creo que la gran mayoría de medios son 4 proyectos que hay que presentar. Claro, es el plan de gestión, el financiero, el comunicacional y el plan técnico. Entonces tú debes plantear estos 4 informes planteados a 15 años. Entonces, si estamos en una condición económica muy crítica al momento, bueno, ¿cómo vamos a llegar de hoy a 15 años? Hay aspectos financieros que el país, ¿cómo vamos nosotros a proyectar la venta de publicidad si ahora no se vende? ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar en 8 años? El gobierno que esté en ese momento, como dije hace un momento, los medios de comunicación estuvimos, estamos y estaremos. Entonces, son aspectos que preocupan mucho a los medios de comunicación, a sus concesionarios, a las empresas concesionarias y obviamente el proceso de la calificación. ¿Cómo se lo va a hacer? Las veedurías van a trabajar de manera transparente, de manera objetiva. Por esa razón, como gremio estamos solicitando veedurías externas, de preferencia internacionales. ¿En beneficio de quién? No contra nadie, sino en beneficio de la transparencia de los medios de comunicación, de la tranquilidad de los ecuatorianos y la transparencia del mismo concurso. Si no se quiere entender ese proceso, ¿qué podemos hacer, no? El timing del concurso, Diego, llama la atención. Estamos en un año preelectoral, terminaría en diciembre ya cuando se haya convocado a elecciones, pero hay quienes sostienen que justamente la idea es tener chantajeados a los medios y que al final este concurso no va a prosperar, no va a tener no va a llegar a buen puerto, ¿no es cierto? Y que va a ser simplemente un mecanismo de presión. ¿Tú crees de eso? Sí, bueno, yo les escucho a ustedes, los conocedores del tema, los expertos del tema, los que tienen que armar todos estos papelería y todos estos estudios que solicitan como requisitos para poder participar en este concurso. Estamos hablando de más de 1.700 frecuencias. 1.472, así es. Yo le veo muy complicado, ¿no? Es decir, el Estado, el gobierno es soso, yo creo que Freddy Ehlers representa lo que es el gobierno, ¿no es cierto? El dormilón del buen vivir, alguna cosa así le dicen. Yo creo que esa es la representación del gobierno. Sin embargo, sirve, desde mi punto de vista, sirve para chantajear, para amenazar. Entonces, claro, los medios de comunicación, yo creo que se están cuidando, y es lógico. Acabamos de conocer, acabamos de conversar sobre la composición de la empresa. Es una empresa familiar, es una empresa que viene de años, es una empresa que no da los réditos para ser catalogada como una gran empresa, la mayoría de medios de comunicación, microempresa, una empresa familiar, en fin. Entonces, yo debo entender que las familias lo que están haciendo es preservar, es proteger su patrimonio, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué nos toca a los políticos? Echar mano de lo que nos permite la Constitución, que es el derecho a la resistencia.
Tenemos que resistir, por supuesto que tenemos que resistir. Desde mi particular punto de vista también, estamos enfrentando a una dictadura. No, esto no es chiste, se nos han cortado y vean cómo se coarta la libertad de expresión. Yo creo que esto es un chantaje, no puede ser que un caricaturista, por expresar su sentir, sus ideas, sea perseguido por el gobierno. No puede ser que un político, el caso de Magali Orellana, mi colega de Pachacútec, por decirle inepta a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, le suspendan 30 días. Inepto es una palabra ni siquiera, diría yo, grotesca, ¿no? Inepto es no apta. Y solo para graficar, son 3 años que voy de legislador y el ascensor entre los parqueaderos y la planta baja del Palacio Legislativo no funciona. 3 años que no funciona. Entonces me parece a mí que la señora presidenta de la Asamblea Nacional no es apta para administrar la función legislativa. Entonces es muy peligroso. En octubre tienen que estar ya registradas las candidaturas y arrancó el calendario electoral. El 1 de enero arranca la campaña y arranca la campaña con medios de comunicación chantajeados. Es muy peligroso para la democracia ecuatoriana. Venida menos. Pero ¿qué nos toca a las personas que creemos en la República como tal, con división de poderes, claramente, independencia de los mismos, respeto a los derechos humanos, respeto al Estado de Derecho? Y aquí no se respeta el Estado de Derecho. Vivimos, desde mi punto de vista, una dictadura solapada y hoy con medios de comunicación chantajeados y amenazados. Roberto, hemos hablado de la falta de independencia de los organismos que van a tener a su cargo la concesión de las frecuencias, hemos hablado de la falta de reglas claras para el proceso y de la necesidad de veedurías que legitimen el proceso de veedurías internacionales. ¿Qué otras preocupaciones hay para los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, en este proceso? Yo creo que preocupaciones muchas. La primera preocupación es la ley de comunicación. Teníamos antes una ley de radiodifusión y televisión muy fuerte, hecha en dictadura, pero no tenía los alcances de esta ley de comunicación. El detalle de la repartición de las frecuencias, en el caso de los canales de televisión, la televisión digital terrestre, ¿cómo se va a plantear la instauración en el Ecuador de la televisión digital? 25 canales de televisión hemos ya realizado inversiones para estar con televisión digital. Y de hecho, perdón Roberto que te interrumpa, pero en este concurso ya no salen a licitación las frecuencias VHF, es decir, Canal 8 va a dejar de ser Canal 8, claro. Canal 2 va a dejar de ser. O sea, del 2 al 3 se desaparece, el 2 al 2 se desaparece y todo va a UHF, ¿no es cierto? El detalle ahí viene, si tiene que participar como digital, bueno, ¿dónde está el documento que nos diga? Imagino que es Arcotel quien debe emitir esta resolución. ¿Dónde está el documento que diga que ya no se va a participar por digital? Porque no olvidemos que en diciembre de 2016 viene el apagón analógico. Eso debería ser. Debería ser, porque hasta el momento está así. Todavía no se aplaza. Hemos solicitado que se aplace 2, 3 años, 4 años. Pero quienes hemos dicho ya la inversión para transmisores, etcétera, todo lo que tiene que ver en el cero o alta frecuencia, para poder estar en medios de comunicación con señal digital, esa inversión no regresa, pues, porque las personas, los ciudadanos, quienes ven esta entrevista, no tienen televisión digital en su domicilio. Entonces la empresa no te va a pautar una cantidad mayor económicamente hablando porque tú estás en digital, te pauta exactamente la misma cantidad, la misma facturación. Este es otro de los temas que nos preocupa. Otro del aspecto es lo que decíamos hace un momento, que los medios de comunicación estamos en situación de microempresa. Y la principal preocupación es lo que acaba de decir Diego en este momento. Estamos 10 años de gobierno, se demoraron tanto en la ley de comunicación, este periodo ha demorado tanto para la calificación de los medios de comunicación, 2 concursos que no fueron válidos, el segundo concurso era totalmente válido, simplemente al final Cordicón dijo que ya no es válido, teniendo calificaciones ya presentadas en 22, 23 medios de comunicación, ganados ya el concurso en el caso del segundo. Ahora vino un tercer concurso a puertas de elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú acabas de decir. Yo no quisiera decir el término chantaje, pero sí el amedrentamiento a los medios de comunicación, porque hasta ahora no está claro, se hablaba de 9 meses. Después del ingreso de la documentación, se decía que iban a calificar durante 9 meses. 9 meses a partir del 30 de junio, estamos hablando del 30 de marzo.
Eso es 9 meses. Todavía no está el reglamento que diga que va a ser hasta el 31 de diciembre. Han mencionado en ruedas de prensa, en boletines, pero el reglamento dice 9 meses. Entonces, si dice 9 meses el reglamento, estamos hablando 30 de marzo, es decir, primera vuelta electoral, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer los medios de comunicación ahí? Pensaremos 2 veces lo que tú dices, con criterio político. ¿Qué vamos a hacer los medios de comunicación? Bueno, ¿a quién entrevisto? ¿A quién no entrevisto? Porque ya mismo salen las calificaciones. O sea, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta cuáles son los objetivos de este proceso. Correcto. Diego, ¿cuál sería tu conclusión final acerca de este tema? Evidentemente el país tiene temas muy importantes, dinero electrónico, la cuestión de la reconstrucción del terremoto y demás, y quizás en ese día a día, en ese marasmo de cuestiones sumamente urgentes, se pierde de vista temas tan importantes como estos de las frecuencias. Mira, para nosotros, como creo, como parte de la Asamblea Nacional, es preocupante, y tan preocupante como la crisis económica, el irrespeto a los derechos humanos. Nosotros no podemos permitir, obviamente, que asambleístas como Clever Jiménez, en donde la fuerza pública irrumpió, liderados por un funcionario del Poder Ejecutivo. Clever Jiménez, sin respetar el debido proceso, fue destituido como asambleísta. Una colega también de Esmeraldas, que no le conozco, no me acuerdo el nombre además, el presidente de la República el 24 de mayo dijo, ella es corrupta, y por ahí pasaban los fiscalitos y la atraparon en la puerta del Poder Legislativo, a una asambleísta, a una representante del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el rescatar el respeto entre autoridad y pueblo ecuatoriano. Finalmente los mandantes somos los ecuatorianos. El mandatario es un empleado del pueblo. Entonces, no, César, para nosotros es fundamental paralelamente ir pensando cuál será el programa de gobierno, o difundiendo cuál es el programa de gobierno de Creo en materia económica, pero también es fundamental el que se conozca que nosotros somos respetuosos del ser humano, verdaderamente, es decir, respetuoso de sus derechos, y uno de sus derechos es la libertad de expresión, la libertad de opinión y, por supuesto, informarse, ¿no es cierto?, que es labor de ustedes, los comunicadores y los medios de comunicación, que es la vía. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. De hecho, repito, el jueves 2 de junio entregamos la carta en donde solicitamos y pedimos a la OEA, a través de su secretario general, que nos ayude a observar lo que quiere hacer el gobierno en materia de repartición de las frecuencias de radio y televisión, y tendremos que hacer todo lo que sea necesario, lo que esté a nuestro alcance y más, para poder defender nuestros principios, que son los derechos humanos. Roberto, ustedes han pedido ampliación de plazos, se le concedió 15 días más. ¿Por qué no pedir la suspensión del concurso que tiene tantos cuestionamientos? Hemos conversado, de manera formal nos ha pedido la suspensión del concurso, porque si es que tú analizas en este momento todo el proceso que se viene, genera obviamente decisiones gremiales. Y en las decisiones gremiales, para pedir, el presidente del gremio solamente es una persona y representa al gremio. En los gremios, en AER, en SECREA, en la Asociación de Canales como gremios de radio y televisión, hay intereses e intereses. La Asociación de Canales, de la cual también soy parte del directorio, no está actuando absolutamente para nada. AER ha actuado y hemos actuado permanentemente con AER. SECREA ha presentado este oficio, AER, entiendo, va a presentar otro oficio muy similar, presentará en los próximos días. Pero el mismo hecho de pedir la suspensión del concurso, sabemos cuál va a ser la respuesta, sabemos cuál va a ser el detalle, y la mayoría de medios de comunicación están preparados ¿en qué? En enfocarse a realizar sus concursos. ¿Por qué? Porque además las frecuencias en la gran mayoría están caducadas. Correcto. Bien, agradecemos mucho a Roberto, muy gentil, a Diego, por habernos acompañado para tratar este tema
tan importante como es el destino del 65% de medios de comunicación del país. Lo repetimos, esa radio, esa emisora de radio que acompaña a usted en el desayuno, a tomar un café, o ese canal de televisión donde se pasa su telenovela o su comedia favorita, podrían mañana ya no existir. Esa es un poco la realidad que plantea este concurso de 1472 frecuencias. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el próximo martes. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es.